Hola Kingston, muchas gracias por participar a este evento con nosotros. Aquí le habla Kevin Corté, director de viviendas para la ciudad de Kingston. Aquí para asistirnos en este proyecto tenemos a Dover Cole Partners. Estoy acompañado hoy día por Max Zavala. También tenemos a Natalie. Bajo Dover Cole también tenemos bastantes diferentes grupos que van a asistir a crear este proyecto de una forma colectiva. ¿Qué es el código de formas y qué es el código convencional? ¿De qué hablamos y de qué se trata este proyecto? Actualmente en Kingston tenemos lo que se llama un código convencional. Las reglas sobre qué se puede construir en cada lote en la ciudad están basadas sobre la relación entre el tamaño del lote y lo que se puede construir arriba. Es decir, si tenemos, como en el ejemplo a la derecha, un lote que cubre, vamos a decir, 10,000 pies cuadrados de superficie, se puede construir un edificio de un piso que cubre la enteridad, completamente cubre ese lote. Eso es equivalente a un edificio de 2 pisos que cubre la superficie de la mitad del lote, que es igual a un edificio de 4 pisos que cubre nada más un cuarto de la proporción del lote. Entonces, como podemos saber ahorita actualmente, ¿cómo regulamos lo que se puede construir sobre un lote en Kingston? Es basado en este sistema, la relación entre el tamaño del lote y el tamaño del edificio. El ejemplo a la izquierda, las 3 imágenes que vemos a la izquierda, demuestran un edificio o un desarrollo que es equivalente, según esta regla, de toda forma. Es decir, todos los 3 diagramas enseñan una relación entre el piso y el terreno sobre donde están, equivalentes. Se puede construir una torre donde se acumula todo el espacio en un espacio muy chiquito, o se puede construir una vecindad bastante distinta. Ahorita, actualmente es así como regulamos los edificios en Kingston, y hay una alternativa que es el código basado en forma, que tiene más relación con cómo el espacio relaciona o cómo un edificio interactúa con la calle y con el lote y con el espacio. Max nos va a enseñar lo que es un código de forma. El código de forma literalmente quiere decir que se enfoca principalmente en cómo ese edificio se presenta al espacio público. Por ejemplo, se controla primero cuál es el área edificable, cuáles son los retiros de frente, laterales, traseros, cuál ocupación de ese terreno tiene que existir. Luego, cómo se presenta ese edificio, es decir, cuáles son las fachadas, cómo es el espacio público, si es que la entrada principal da a la calle, etcétera, etcétera. Inclusive se regula el estacionamiento. Entonces, típicamente nosotros regulamos que el estacionamiento se presente en la parte posterior del lote. De esa manera se mantiene, como que bien decía, la predictibilidad de este código. Es decir, no importa a qué momento un edificio es desarrollado en el tiempo, se va a ver compatible con el espacio. No quiere decir que los edificios son idénticos, simplemente quiere decir que son compatibles, es decir, tienen retiros comunes, tienen dimensiones compatibles, tienen intensidades que van con cada contexto. De esta manera también se regula que el código de forma es flexible en el sentido de que es contextual. Se va a regular por la ubicación en donde está cada lote. Es decir, 2 lotes, por ejemplo, que están de las mismas dimensiones, pero uno se encuentra en el centro de la ciudad, debe verse y comportarse diferente que el mismo lote del mismo tamaño en un área, digamos, de más baja densidad, exclusivamente residencial. Entonces, todo eso es lo que se va a regular con el código de forma. Con eso no se va a decir que no se va a regular usos. Se va a regular usos, pero es un elemento regulable secundario en donde inclusive se permite la evolución, es decir, un edificio que fue inicialmente construido para oficinas, por así decir, puede convertirse en residencial y la forma del edificio sigue siendo la misma. Entonces, cómo se presenta el espacio público sigue manteniéndose contextual. Cuando visitamos a Kingston antier, hicimos bastante tours de las ciudades, de los vecindarios. El primer evento fue online por Zoom y hicimos un lanzamiento virtual y diseño práctico, donde hablamos con diferentes grupos
en mesas pequeñas para decir cuáles son los puntos más importantes para ellos ver en los diseños y en las nuevas zonificaciones. La próxima noche nos reunimos en persona y hicimos el mismo evento de nuevo, pero esta vez nos reunimos en persona. Y después hicimos una caminata por la ciudad y visitamos los diferentes vecindarios. También hubieron otras reuniones más de temas específicos. En general se hablaba de temas, por ejemplo, la vivienda. Se hablaba de temas de transporte, medio ambiente, negocios. Eso también es porque queremos saber no solo el conocimiento global de todos los residentes de Kingston, sino también a los especialistas en cada parte. Queremos asegurarnos de que tenemos toda la información posible para poder hacer el mejor trabajo. En muchas partes también teníamos lo que le llamamos talleres abiertos, es decir, eran momentos en donde seguíamos diseñando, pero invitábamos al público en general y podían entrar, ver lo que estaban haciendo, darnos sus ideas, hacernos preguntas. Este es un resumen de las ideas principales que tuvimos. De los temas grandes que vimos de todo el público, la simplicidad del código fue uno importante, ¿no? Fue algo, la simplificación de la ley en sí. También la idea que todo edificio debe construir una relación con la calle. Antiguamente, y como el código está escrito ahorita, hay mucha preocupación por cómo mover el tráfico de una manera más eficaz. O sea, si tomamos, por ejemplo, un Rite Aid que está sobre Broadway en Midtown, ahí la idea realmente fue cómo podemos hacer la entrada y la salida de coches más fácil y más sencilla para no evitar el tráfico. Pero hoy nos damos cuenta que tiene que también tener una parte importante el contexto del edificio y la relación que construye el edificio con la calle. Es decir, espacios peatonales, acceso para un peatón, acceso también para los automóviles, pero cómo el edificio se va a sentar sobre su lote y relacionar con las demás estructuras sobre una calle. Eso escuchamos bastante. Lo que también, como director de viviendas, he escuchado bastante y como no es sorpresa para nada, la asequibilidad. Crear más habitaciones, crear más casas en Kingston es una forma de reducir los precios. Más variedad de tipo de casa, más puntos de accesibilidad para el precio que vamos a tener sobre las casas. Una de las ideas que vimos, por ejemplo, fue ADU, que es en inglés Accessory Dwelling Unit, o en español una vivienda adicional sobre una residencia ya existente. Oímos mucho de eso como una solución para poder ofrecer un tipo de vivienda que sea más accesible. También oímos, claro, del medio ambiente, cómo las lluvias, cómo el cambio climático va a afectar la construcción y cómo podemos responder a ese cambio. Igualmente, el estacionamiento es algo que hemos oído mucho. La idea que el estacionamiento no está bien manejado, o sea, es algo que vimos bastante durante esta semana de interacción. También hay puntos problemáticos, es decir, que ahorita como el código existe, tiene reglas que son o que chocan directamente con las ideas que tenemos en Kingston. Por ejemplo, en Wall Street, en Uptown, hay bastantes lotes que no permiten construcciones que son adecuadamente de un tamaño adecuado para el contexto de sus alrededores, ¿no? Bueno, y tomando justamente todo lo que fuimos aprendiendo, hicimos varios ejemplos en cómo se pudiera utilizar todas estas diferentes regulaciones en lugares específicos. Por ejemplo, identificamos muchas áreas no utilizadas o subutilizadas, en donde se notaba que había una falta de regulaciones de frentes y fachadas, es decir, no había una regulación de cómo los edificios deben estar. O también una falta de regulaciones de qué tan ancho o profundo puede ser un lote, o falta de regulaciones de qué tan largo o tan grande puede ser un edificio, como lo decía Kelly, o como se ha dicho antes, normas un poco claras de construcción y ubicación de estacionamientos. Entonces, identificamos esta área y se hicieron varios diferentes modelos y diseños tratando de presentar las ideas generales del código de forma. Entonces, por ejemplo, fachadas, cómo se pueden poner los edificios en el frente del lote para que las fachadas tengan un frente ahí, tengan la bienvenida, lo que se le da la bienvenida al peatón,
uno siempre siente cuando uno entra a un edificio y tiene que entrar por el estacionamiento, uno siente que está entrando por la puerta de atrás. En este caso uno está entrando por la puerta de adelante. También los edificios al estar en el frente pueden darnos una ubicación. Uno se identifica más fácil cuando uno dice, muy comúnmente, es para dar direcciones, tienes que ubicar el edificio tal, curvas a la izquierda. No puedes decir tienes que buscar el estacionamiento donde había un carro verde, un azul y un morado. Eso no va a estar el día siguiente. Y también que estén alineados. Mucho de lo que identificamos durante los paseos de la ciudad fue que muchos, así tengan diferentes estilos los edificios, y ha sido modificado durante los años, al tener el mismo retiro se los veía coordinados. Una de las intenciones del código, y como se había hablado en el momento, que no es un código que está intencionado a que haya un solo modelo, no hay una sola regulación, un solo tipo de edificio. La intención es justamente que pueda crecer, evolucionar, desarrollarse dependiendo de las necesidades y capacidades de cada dueño de cada lote. También al regular justamente el ancho máximo y mínimo de los lotes, se puede también regular un poco qué tan grandes pueden ser un desarrollo. Es decir, en un barrio ya establecido no puede haber, que no hay un edificio que venga y se tome toda una manzana, por ejemplo, y en ese momento ya se lo ve fuera de lugar. Bueno, como les decía, se hicieron varios diferentes modelos. Entonces, por ejemplo, este es otro en donde una vez más se utilizó otro terreno subutilizado, y inclusive en esto la intención aquí es demostrar cómo se puede hacer una transición de edificios de un poco más alta densidad a edificios unifamiliares. Y cómo es un edificio que puede crear una intensidad muy interesante, un atractivo grande en la esquina, y crea esta transición, como pueden ver aquí. Uno de las cosas que identificamos en varios lugares del código, como lo mencionaba Natalie y Kevin en su momento, había muchas situaciones en el código donde ya no es compatible con la realidad. Se identificó eso en muchos tipos. Por ejemplo, edificios, como ven aquí, existentes, no son nuevos, son históricos, en cierto sentido, no históricos, pero están establecidos, pero el código requiere de 15 pies de retiro. O que el límite es 2,5 pisos, o que es un máximo de 2 unidades por lote, o que el área mínima es de 5,000 pies cuadrados, y hay joyas de verdad en la ciudad que obviamente no cumplirían ninguno de estos requisitos, y la lógica del código actual dijera que si es que quieren cambiar o mejorar esta propiedad, básicamente no tuviera que ser ilegalmente porque no puede cumplir la regulación. Y este fue otro ejemplo en donde inclusive se estuvo superimponiendo la trama original o histórica que existía en la ciudad, y se trató de ver qué se puede hacer para volver a conectarlo. Como justamente se mencionaba antes, puede haber que llegó un Walgreens, se tomó toda una manzana, eliminó calles, se puede hacer muchos de diferentes temas. Y de esta manera muchas veces los barrios quedan desconectados entre sí. Entonces, ¿cómo con pequeños elementos que fueran permitidos dentro de este código se pueden volverlos a conectar, se pueden volverlos a rellenar? Se conversó también del diseño de calles. En esto es un tema en donde es un proceso obviamente de ingeniería, y para esto se utiliza típicamente a nivel nacional lo que le llaman el Green Book o el libro verde, y algo que ha sido muy típico históricamente es que este libro se enfocaba exclusivamente en los vehículos. Un cambio que ha habido interesante en los últimos años es que ahora se incorpora e inclusive se pone principalmente el enfoque en el peatón. Entonces, durante el proceso se hizo diferentes análisis. Como por ejemplo, se están poniendo opciones dependiendo de la trama de la ciudad, se define qué tipo de calles. Esto es, por ejemplo, un estudio donde se analizaba cuántas intersecciones hay a cierta distancia de cada lote. No es ninguna sorpresa al ver que obviamente las áreas que tienen la mayor cantidad de intersecciones están en el centro. Y mientras se está yendo más a la periferia, hay menos intersecciones. Por último, una de las intenciones de este sistema, y como lo ha mencionado Kevin varias veces, la intención es de hacer el sistema lo más asequible, lo más fácil de utilizar posible. Y con esto vamos a implementar la plataforma Gridix, que es una plataforma en línea, online, en donde va a estar todos los mapas, todos los diferentes elementos, cada parcela va a ser seleccionable, lo cual le va a dar a todos los usuarios cierta información de la parcela, cuál es la certificación que tiene, los usos que se permiten, los retiros básicos que tienen, etc.
también se va a digitalizar todo el texto del código. Todo este sistema está ya preestablecido para ser móvil. Hablando un poco sobre los próximos pasos, aún seguimos casi al principio del proceso. La primera edición del nuevo código no será disponible hasta en enero o febrero del año que viene. Es decir, que ahorita con toda la información que ha recibido Dover Cole, están trabajando sobre crear el primer documento, que es la primera edición del código. Ya que se formula esa primera edición, se puede investigar, se va a presentar cuáles son las ideas que han introducido al código. Se puede discutir en ese momento cuáles cambios son necesarios para finalizar esa edición. Y de ahí, en marzo o abril del año 2022, se puede finalizar la segunda edición y la última edición de este código. De ahí todavía falta otro proceso más, falta lo que es Environmental Review en inglés o el sistema legal mandado por el Estado de investigación sobre el efecto del ambiente de este código, del medio ambiente, perdón. Y de ahí se tiene que otra vez finalizar en su aprueba del cónsul de la ciudad de Kingston y por el alcalde de la ciudad de Kingston. Eso lo imaginamos para el horizonte de septiembre del 2022, es decir, que de aquí al próximo otoño tendremos un nuevo código para Kingston. Quiero reiterar nada más unas preguntas que me han llegado bastante frecuentemente. De este programa, de este proyecto, no se espera ningún edificio. Lo que estamos proponiendo es cambiar las reglas, cambiar la ley sobre qué eventualmente puede ser construido en el futuro. Cualquier pregunta, estamos disponibles en engagekingston.com.